Esa. ¿Qué tal? Bienvenidos a la última Repe Podcast. Soy Vicente, aquí está mi invitado Javier. Preséntese. Hola chicos, aquí Javier Olea, entrenador deportivo, ¿cierto? De Workout Science. Agradecido de estar aquí, muchas gracias por la invitación, amigo mío. Gracias, es un placer tenerlo acá. Hoy día en el podcast el tema es fitness y culturismo. Y qué mejor que nuestro entrenador Javier acá, Workout Science, que ha sido competidor de fitness. ¿Cómo te sientes? Estoy cagado de frío. Pero bien, hoy día emocionado, primera vez que hago un podcast, así que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, vamos a interactuar, vamos a hablar de hartas cositas ahí para que puedan resolver sus dudas, para que yo también los pueda ayudar a ustedes a emerger en lo que les gusta, si es el fitness, y darle ahí sus tips. Bien. ¿Tú haces fitness? ¿En qué categoría y hace cuánto tiempo? Bueno, me dediqué al fitness aproximadamente 2016 empecé. Ya llevo como 6 o 7 años entrenando. La categoría, bueno, generalmente cuando uno entra al culturismo, las primeras categorías son de 18 años, que es como categoría, bueno, es más que nada cadetes, ¿cierto? Cadetes, como los culturistas de Open, los más grandes que usan... se me olvida el nombre del cosito, weón. La zunga. La zunga, esa misma. La zunguita, ¿cierto? Todos empezamos por cadete, la mayoría, en donde ya es un proceso más complicado, ¿cierto? De trabajar completamente el cuerpo. Y ya más a medida de que uno va aumentando su masa o que va conociendo las otras categorías, puede cambiar, ¿cierto? Yo comencé con cadete, competí 2017 si no me equivoco, saqué primer lugar. Después de eso ya conocí lo que es el Men's Physique, ¿cierto? Los que usan bermudas, y me gustó mucho la categoría, más que nada porque se veían más estéticamente. Y de ahí me dediqué a eso, competí 7 veces, y de las 6 me quedé en Men's Physique. Saqué igual varios lugares, primero, segundo, tercero, cuarto, y la última vez que competí fue el 2020. Aquí con Vicente y nos tocó su rutita. Estuvo buenísima. Ahí vamos a comentar de eso. Y bueno, en esa competencia me fue bien. Saqué primer lugar en mi categoría, que era Men's Physique juvenil, ¿cierto? Y gané el Overa de 3 o 4 mejores. Así que súper, bien ahí. Amigo, tenemos un referente acá. Sí, aún no estamos emergiendo profesionalmente. Pero sí, cuando uno le dedica tiempo a lo que le gusta y se propone un objetivo y está motivado y es consciente de lo que hace, mano, uno puede llegar lejos, muy lejos. El cuerpo es una máquina y la mente, ¿para qué decirte? Eso es. Oye, ¿cómo fue tu experiencia competitiva? Hablemos del proceso de tu alimentación y tu entrenamiento en volumen, tu alimentación y tu entrenamiento en definición, la última semana. ¿Cómo fue toda esa parte hasta llegar al día de la competencia? Mira, si bien cuando empecé, ¿cierto? Las primeras veces a competir, uno comete muchos errores, ¿ya? Hay un montón de métodos, tanto de alimentación como de entrenamientos. Y bueno, yo antes empecé como era la vieja escuela, ¿cierto? Comiendo cada 3 horas, 6 o 7 veces comiendo al día, arroz con pollo cada 3 horas. Y me limitaba mucho. Y la primera vez que competí, antes de la competencia, dejé de tomar agua. Y eso estuvo mal. Estaba muy mareado. La deshidratación, la típica deshidratación para secar. Claro, como el proceso del secado. Y bueno, uno aprende de ahí muchas experiencias, pero la verdad nunca estuve con un nutricionista. Siempre estuve con gente que ya había competido y de ahí empecé a sacar experiencias. Bueno, a medida que pasó el tiempo me metí a estudiar ciencia del deporte, ¿cierto? Aquí también con mi amigo Vicente. También nos pasaron ramos de nutrición, empezamos ahí ya a meternos más en la investigación, ¿cierto? Estudios científicos. Llegamos a gente que igual tiene hartos conocimientos afuera, también como en España, que igual la carrera de ciencia del deporte es muy amplia. Y bueno, ahí estuve aprendiendo lo que era cuantificar tus calorías, ¿cierto? O sea, sacarlas en base a una ecuación y distribuirlas.
si bien como le había mencionado no tenía un nutricionista, ya empecé a experimentar, ¿cierto? Porque en esto siempre es ensayo y error, porque para mí lo que funciona no le va a funcionar a Vicente o no le va a funcionar a quien sea, etc. Entonces pasé por varios procesos, sacando las calorías de la ecuación, ¿cierto? Distribuyéndolas, moviéndome más en el día y empecé a progresar de a poquito, a mejorar lo que ya era vieja escuela pasada, ya lo nuevo. Me dediqué a contar las calorías, podía comer lo que quería, siempre cuantificando bien mi alimentación, proporcionándolas bien en todo el día, harta agüita, suplemento igual como creatina, durmiendo bien, ¿cierto? Bueno, igual con la universidad era tedioso, era muy bélico, o sea, yo llegaba ya las últimas semanas de competir, cagado de hambre, o sea, no es que me limitaba a comer, pero sí las cantidades eran bajas y Oye, mira, yo tengo una anécdota ahí de Javier. horrible. Yo una vez estábamos en el casino y el Javier tenía su bandeja con su proteína, creo que era un pescado, y él traía sus carbohidratos porque lo traía contado en un tupper y lo fue a dejar en microondas. Y en eso que lo fue a dejar, yo le escondí el pescado, lo puse en mi plato. Y él cuando volvió no vio el pescado y se enojó tanto, pero casi me moría ahí. Yo vi mi muerte, vi mi final. Así que dije, no, todo vaya ahí, todo. Sí, estaban todos expectando ahí en el casino, claro, porque uno, puta, había entrenado, ¿cachai? Todo el estrés de la universidad, llegaba y cagado de hambre, quería ir puro comer, weón. Y no me acuerdo que se me había olvidado, fui a buscar, creo que no traje tenedor, fui a buscar el tenedor ahí al casino, no había encontrado mi comida, pues, weón. Entonces, claro, igual, bueno, eso igual uno va aprendiendo que es un aspecto igual importante, sobre todo para mantener controlada esa ira, ¿ya? Pero bueno, son anécdotas que quedan, pero fueron buenas experiencias. Sí, moraleja, no jugar con un deportista en competición. con un atleta de fitness en competición no se juega con la comida. No Bien, trates. hablamos un poco de la alimentación, ¿cierto? Decirle a la gente un poco, explicar lo que dijo Javier también. Contar las calorías te ayuda, uno necesita ciertas calorías para su objetivo, en lo que se llama balance energético. Exacto. Y también contar los macronutrientes y que sean de la mayor calidad posible, o sea, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, que sean de la mayor calidad, pero también el método de Javier le permite esa flexibilidad de comerse un dulce, un pancito con manjar, Claro, así es. una bebida. ¿Por qué? Porque lleva el registro y luego solo tiene que restar calorías de otra parte o moverse más durante el día. Y eso para él, esa flexibilidad le permitió seguir su proceso mucho mejor. Claro, ahí me puedo desglosar un poquito ahora que lo tomaste en cuenta. Hay un montón de ecuaciones, ¿cierto? De métodos también de cómo calcular tus calorías, una un poquito más compleja, otra un poquito más básicas. Bueno, la ecuación que usé yo es de Mifflin. En esa ecuación lo que hace es comparar tu peso, talla y tu edad. Bueno, la fórmula después la podemos poner ahí en los comentarios abajito para que la puedan igual ustedes empezar ahí a experimentar. Y bueno, como le había mencionado Vicente, se desglosa eso. Primero se saca un gasto metabólico basal, y a ese gasto metabólico basal se le agrega un factor de actividad física, o sea que es cuánto yo me muevo al día, ¿cierto? Ya una persona es distinta a una persona que trabaja en oficina, que está todo el día, ¿cierto?, en el computador, a una persona que, por ejemplo, nosotros como entrenadores deportivos tenemos que estar moviéndonos todo el rato, ¿cierto?, ayudando a los alumnos, o yendo a buscar los implementos, o yendo a otro centro deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, eso igual tiene estándares de valores que también se le agregan a la ecuación, y agregándole esos valores te saca un gasto energético total. O sea que son tus calorías para sobrevivir, ¿cierto? En donde tú te puedes mantener con esas calorías. Ahora, tenemos que entender que eso es importante. Aún hay gente que le cuesta entender esto. Cuando uno hace un periodo, ¿cierto?, de aumento de masa muscular, nosotros tenemos que comer más de lo que nos movemos, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo gasta y nosotros tenemos que darle más energía para que podamos ¿cierto?, aumentar la masa muscular, porque son procesos muy complicados, o sea que requieren mucha energía. O sea, si ya estás comiendo menos y tú quieres crecer, ahí está el problema, ¿cierto? Bueno, aparte también otros procesos importantes que son los entrenamientos, los descansos, ¿cierto?, la ingesta de agua, etc. Y otro proceso distinto es cuando yo quiero bajar, ¿cierto?, de peso o bajar mi porcentaje de grasa, ya que eso se llama déficit calórico y el aumento sería un superávit calórico, ¿ya? Bueno, si nos mantenemos sería un normo calórico, ¿ya? O sea, si yo quiero hacer un déficit calórico, ¿cierto?, que generalmente se hacen
para poder competir en mi caso, también se le restan las calorías, ¿sí? Hay que hacer un déficit energético, o sea, si yo me estoy moviendo más o me muevo más de lo que ya me muevo, o le resto calorías para poder generar un déficit calórico. Bueno, como le había mencionado al Vicente, con esa fórmula hay muchas aplicaciones igual en el celular que podemos descargarlas y nos permiten ayudarnos nosotros a ingresar los alimentos que comemos diariamente, ¿cierto? Y tener de manera más ordenada. Igual, importante mencionar de que no estuve comiendo, ¿cierto? Todos los días pizza, hamburguesa, donas. Claramente la calidad de los alimentos. Claro, la calidad de los alimentos es muy importante. Ya no es lo mismo yo que me coma un pedazo de chocolate, a si me como, no sé, puede ser una paltita, ¿cierto? O maní, ¿cierto? Que son también ácidos grasos. Pero siempre es importante ir jugando con las comidas, ¿sí? Para que tu cuerpo igual se sienta bien. Te puedes comer 2 cuadritos diarios de chocolate a diferencia de comerse una barra entera de chocolate. Ya eso igual más adelante o en otro tema más amplio lo podemos conversar para que también puedan tener en cuenta eso. Oye, y en cuanto a tus entrenamientos, sobre todo en este proceso de tu competición, ¿entrenabas igual en volumen que en definición? ¿Cuántas sesiones a la semana entrenabas para tener referencia para la gente? Claro, cuando empecé entrenaba full, ¿cierto? De lunes a sábado, de lunes a viernes ya estaba full entrenamiento. Bueno, como les mencionaba antes, cuando empecé no tenía mucha experiencia, entonces ya por experiencias de otras personas, por entrenamientos de otras personas, me hacía los míos o me los hacían a mí. Y usaba un método que se llamaba método alemán. El método alemán consiste en realizar tantas repeticiones con tanto peso, ¿cierto? O sea, sería un método de 10 por 10, por ejemplo. Un ejemplo básico, la sentadilla, 10 series de 10 repeticiones, supongamos con 100 kilos, ¿ya? Ahí también nos genera mucho estrés, mucha fatiga, ¿ya? Pero los entrenamientos así no son adecuados para todos, siempre es importante ver a la persona. Ya es muy importante eso. Ya hay muchos tipos de métodos de entrenamiento, piramidales, clúster, etcétera, etcétera. Ya a medida que uno va aprendiendo el tema, puede ir escogiendo uno, ¿cachai? Uno puede ir igual experimentando varios entrenamientos, varios tipos de entrenamiento, también como los HIIT. Pero generalmente, claro, antes empezaba con 5 o 6 días, ahora estoy entrenando 4 días a la semana porque el descanso igual es importante. Las series y el volumen del entrenamiento igual es adecuado. Ya antes hacía entre 20 a 25 series por grupo muscular. Ahora claro, ya ahí quedó reventadísimo, así que bajando de 15, máximo 17 series por grupo muscular. Y eso me permite igual tener mejor recuperación, ¿cierto? De la musculatura, no estar tan fatigado, no estar tan cansado. Pero igual he variado bastante eso, sobre todo la intensidad. Oye, eso es súper importante, la gestión de la fatiga, algo que hay que tener en cuenta siempre. Más no es mejor, ¿vale? O sea, si tú estás entrenando y piensas que lo que necesitas es entrenar más, depende del caso. Hay algunos que sí, otros no. Quizás ya estás entrenando lo suficiente, lo que necesitas es más descanso, mejorar tu alimentación para conseguir tu objetivo. Lo que dice Javier es importante, la cantidad de series por grupo muscular a la semana. Moverse entre 10 a 20 es suficiente. Hay pocos grupos musculares que debiesen trabajarse más de 20 series a la semana. Así que moverse entre eso para asegurar un buen descanso, una buena recuperación. Exacto, ¿no? Y generalmente las personas que van a los gimnasios entrenan de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero solamente, por ejemplo, lunes pecho, bíceps. Martes, espalda, tríceps, después pierna, glúteo, etcétera, etcétera. Hay nuevos estudios que también nos permiten saber de que entrenar una musculatura, ¿cierto?, 2 veces por semana ha generado bastante adaptación en los tejidos musculares. O sea, ¿a qué me refiero? Que en vez de estar haciendo solamente un día de pecho y bíceps, podemos realizar, ejemplo, lunes tren inferior, lunes tren superior, martes tren inferior, jueves de nuevo tren superior, viernes tren inferior, ¿cierto? ¿A qué me refiero a esto? Que el lunes, por ejemplo, realizamos 2 tipos de entrenamiento, 2 ejercicios de pectoral, y el jueves nuevamente 2 ejercicios de pectoral, pero siempre ir variando el ángulo, ¿cierto? O sea, si ya estoy haciendo un empuje vertical, lo podemos ir variando con un empuje más horizontal o con ejercicios de polea, ¿cierto? Para darle más intensidad a la musculatura, y no solamente hacer un puro día que es de 4 o 5 ejercicios de pectoral y ya terminar matando, ¿cierto?, las fibras musculares.
Pero siempre sería importante, ¿cierto? En tu planilla de entrenamiento, ir estructurando bien la cantidad de ejercicios, cuántos ejercicios por grupo musculares y cómo lo puedes desglosar durante la semana. También importante qué énfasis le quieres dar. Si yo quiero aumentar más mi pectoral, a ese grupo muscular le voy a dar más intensidad, más volumen de entrenamiento, a que posiblemente otros ejercicios. ¿Y tu entrenamiento en este proceso de competición específico, 2020, fue igual en volumen que en definición? ¿O cambiabas, por ejemplo, las repeticiones el volumen por grupo muscular, las series por grupo muscular? Sí, entiendo. Bueno, en este caso, con un amigo, bueno, que igual es amigo de nosotros, que un saludo para Joaquín, que lo queremos mucho ahí, el tío Joaquín, un crack. Bueno, en esa preparación decidimos nosotros empezar a experimentar conmigo, ¿ya? Con un tipo de rata de laboratorio. En este caso, nosotros, bueno, generalmente para las competencias me preparo entre 28 a 30 días, ya que es como más o menos como 2 o 3 meses, aprox. ¿30 semanas o cuántos días? Perdón, 30 semanas. 30 días, 30 semanas. Ya en donde planificamos primero un mesociclo más de hipertrofia, ¿cierto? Hubieron más ejercicios con más repeticiones ya, un poquito bajo el nivel de la intensidad, entre un 60-70% del RM, por decirlo así. Y ya cuando empezaron las últimas semanas de competición decidimos incorporar un mesociclo más de fuerza, ¿ya? Para empezar a depletar más la cantidad de glucógeno en el cuerpo, ¿cierto? Empezar a crear un poquito más de adaptaciones neuronales del sistema nervioso. Y en este caso me sirvió mucho, a pesar de tener baja energía, ¿cierto? Por la menor ingesta de calorías, igual me sentía fuerte, me sentía poderoso, me sentía igual bombeado, ¿cachai? Trataba de igual de adaptar un poco la alimentación, ¿cierto? Antes de entrenar, darle una buena carga de carbohidratos para tener buena energía. Y estuvo bueno, me gustó esa preparación. O sea, ir variando en ese tema de los mesociclos es importante porque igual tienes que escuchar cómo se siente tu cuerpo. Eso es muy importante, ir verificando las observaciones, si perdiste fuerza. Por eso es importante que cuando uno realice su entrenamiento siempre los tenga bien planificados. No solamente anotado en un Word, tanto, no. Lo ideal hay un Excel bien ordenadito, cuántas repeticiones hice, cuánto peso hice, cuántas repeticiones pude haber hecho, una percepción del esfuerzo, de cómo me sentí, si me sentí muy cansado o no, porque eso nos va a ayudar a tener un buen progreso de nuestro entrenamiento y de cómo nos sentimos nosotros. Podemos resumir que nuestro amigo Joaquín es un crack. Es un crack. Joaquín tiene pinta de crack. Oye, exacto. La última semana antes de la competición, la semana decisiva para el tema sequedad, dale, o sea, la piel tiene que estar pero pegadísima al cuerpo, nada de líquido subcutáneo. ¿Cómo fue esa semana en cuanto a sensaciones de hambre, saciedad, los entrenamientos? ¿Te sentías fuerte? ¿Sentías que perdiste fuerza? ¿La alimentación? ¿La mentalidad? En tu experiencia personal, ¿cómo fue? Bueno, partiendo primero por los entrenamientos, la verdad, como te había mencionado, me sentía fuerte, ¿sí? Me sentía fuerte, me sentía tranquilo. Como le había mencionado, ya no era como la sexta, séptima vez que ya había competido. A nivel mental estaba emocionado, estaba ansioso, la verdad, no estaba nervioso, estaba ansioso. Cuando llegamos a la competencia, igual había un montón de competidores, ¿cierto? Igual a un buen nivel, máquinas, todo. Pero mi único pensamiento era pasarlo bien, disfrutar, sentir que hicimos un buen progreso, un buen proceso también de los entrenamientos, de la alimentación. Y darlo todo, pasarlo bien. Igual con Joaquín practicamos mucho lo que es el tema del posing. Ya el posing es importante, sobre todo en este deporte, porque es como tú te desenvuelves frente al público, ¿cierto? Tener una buena actitud, una actitud de ganador, saber mostrar tu cuerpo, ¿cierto? No en otro sentido, ¿cierto? En sentido deportivo, ¿sí? Bueno, en este caso me sentía seguro. No iba solamente con la mentalidad de no voy a ganar primer lugar, sino que de pasarlo bien, de disfrutar el proceso. En temas de alimentación, sí pasé hambre en un momento, ¿cierto? Porque claro, la ingesta era mucho menor de alimento, entonces ya durante el día, ¿cierto? Nos levantábamos 6, 7 de la mañana y me acostaba 10, 11 de la noche.
en ese lapso de hora igual tenía que ver bien las comidas que me quedaban para no llegar ya a las 8, 9 sin tener ninguna comida, sino tenía que salir a caminar ahí para darle un poquito más de gasto calórico y poder comer más. Pero sí, igual lo disfruté porque yo me cocinaba, entonces, no sé, me podía hacer panqueques, ¿cachai? Podía agregarle igual un poquito más de dulce a las cosas, o hacerme alguna hamburguesa, pero siempre bien contada con los macronutrientes. Pero en la última semana ya estuvo bélico la comida. Porque también hicimos como un déficit ondulatorio, en donde algunos días bajamos la ingesta de calorías y otros días la subimos, ¿cierto? Ondulatorio. Y eso igual nos sirvió también para empezar a manejar la energía que tenía durante el día. Tú tenías un tip ahí con la alimentación. Me acuerdo que era de la jalea cero azúcar. Exacto. ¿Cierto? Cuando igual pasamos hambre en ese sentido. Bueno, hay alimentos ahora que igual tienen bajo porcentaje de calorías y de azúcar. Entonces, claro, si ya tienes hambre, te puedes hacer una jalea en un pote grande, ¿cierto? Cucharearla un poquito, o bebidas más cero, ¿me entiendes? Comer cosas que no tengan calorías. La energética igual ayudaban bastante, igual no tanto, no abusen de eso, ¿cierto? Pero las cosas cero igual te van a ayudar igual a generar un poquito más de... como ese... ¿Cómo se llama cuando uno miente? Él hace como el... Como a su engaño. Su engañito ahí a la guatita, ¿cierto? Porque claro, no te van a generar ingestas de calorías, solamente un poquito de sabor como para que pase, para no pasar hambre. Sí, pero oye, ese es un tema súper importante que a veces la gente no toma en cuenta. La adherencia. Todo lo que ha dicho Javier son claves para la adherencia a un proceso de transformación, un proceso de entrenamiento, sí. Una pauta nutricional. ¿Qué significa la adherencia? Que yo tenga la capacidad de mantener esta nueva rutina en el tiempo. Exacto. Sea entrenamiento, sea incluso en el trabajo, ¿vale? Entonces tengo que plantearme estrategias de cómo voy a lograr llegar desde el punto A hasta el punto B, que el punto B van a ser 6 meses más, 1 año más. Si hago un plan muy estricto, cambios muy rígidos, muy cuadrados, poco flexible, probablemente lo voy a abandonar a las 2-3 semanas. Pero si utilizo estas estrategias, como por ejemplo consumir una bebida cero, darle una energética, darle también 0 calorías, una jalea cero, varios alimentos cero que si bien quizás la calidad no es la mejor a nivel nutricional, pero son estrategias que me ayudan a reemplazar la Coca-Cola por Coca-Cola cero, ya tengo menos calorías y así me permite ceñirme más a mi plan y engañando un poquito a la mente y a la guatita para mantenerlo a largo plazo, que eso también es muy importante. Entonces, si bien la calidad nutricional no es la mejor, pero sí me ayudan a seguir mi proceso y eso es la base de todo. De ahí empiezo a construir hacia arriba. Sí. Y también, aparte de lo que es la adherencia, diría yo, más la disciplina, ¿ya? Igual es importante tener en cuenta para qué voy a querer un porcentaje bajo de grasa, ¿ya? ¿Para qué? Tengo que buscar un objetivo. Si yo soy un competidor de fisiculturismo, claro, sí me va a servir. Pero si yo soy una persona normal, ¿cierto? Que trabaja varias horas durante el día, no me sirve de nada tener un porcentaje bajo de grasa porque voy a estar con los niveles más bajos, puede que tenga la mentalidad un poco más baja, los estados de ánimo súper bajos, de mucha decadencia de energía, no voy a tener fuerza, etcétera, etcétera. Entonces eso igual es importante tenerlo en cuenta. Igual te puedes ver bien una figura atlética, que se nota que vas al gimnasio, pero ¿para qué llegar a estos extremos, cierto? Sin tener ningún objetivo competitivo. Eso igual es importante tenerlo en cuenta porque he escuchado a mucha gente que dice, no, yo quiero tener 3% de grasa. No, imposible. Así, los competidores, por ejemplo, del Mr. Olympia, claro, llegan sequísimos, pero porque van a competir, pero ellos en su día a día, ya después de la competencia, no se mantienen así. Ellos ya después de la competencia, full volumen ahí, aumentando masa muscular, mucha energía, pero igual esos procesos de mantener, ¿cierto? Ese porcentaje de baja grasa te va a traer consecuencias, como la había mencionado, bajo ánimo, baja energía. Por eso es importante igual tener en cuenta eso, ¿ya? Aprovechando que mencionaste el Mr. Olympia, ¿cuáles son en este momento tu top de atletas mundiales a nivel de culturismo que hayan competido en el Mr. Olympia? Que hayan competido en el Mr. Olympia. ¿Pero alguna categoría específica? No, dime tú las que tú quieras. Ya. Bueno, en las categorías, voy a nombrar 3, ¿cierto? Que son las que más la gente le gusta. Men's Physique, ya. Classic Physique y los Open, que son los más gigantes.
En el tema de Men's Physique, bueno, igual ahora sí se han dado cuenta bastante al pasar de los años, los Men's Physique ya pasan a ser open, o sea que son gigantes, ¿sí? O sea que ya el tema de modelaje, ¿cierto? De temas de más playa, que era lo Men's Physique, ya no está en ese nivel, o sea, son unas bestias. De hecho, competidores que son de Men's Physique ya están en clase, ya se pasaron a clase, porque claro, aumentaron el grosor de sus piernas, ¿cierto? Ya se ven más grotesco de la parte de los hombros, de los pectorales, entonces a lo que era antes ya no es. Mi competidor en esa categoría siempre fue Jeremy Buendía, ¿ya? Jeremy Buendía, yo encuentro que tiene muy bonito cuerpo, ¿cierto? Tiene la estética de su espalda, o sea, es brutal, ¿cierto? Una espalda en V, unos hombros anchos y como posa, sobre todo como posa, porque eso es importante, como lo había mencionado antes. Un culturista que sabe posar se va a llevar las miradas del público y de los jueces. Tener buena actitud ahí, con una buena cara, siempre obviamente sonriendo ahí, buen carisma y sobre todo cómo saber mostrar su cuerpo, sobre todo los puntos fuertes que tiene. Si yo tengo más fuerte el lado derecho, voy a mostrar más el lado derecho, pero siempre tratar de mostrarlo, de darle desplante a ese lado. La categoría Classic, si bien, como ya sabemos, Sebum o Chris Bumstead, ¿cierto? Está a otro nivel, ¿ya? Él igual es uno de los favoritos, ¿ya? Pero igual hay muchos que también tienen buen desplante, buena genética, ¿cierto? Buen desarrollo muscular, pero yo diría que lo que falta más es darle control a esas poses, darle un poquito más de desplante, porque he visto competidores que en varias categorías tienen la misma rutina de poses, siempre quedan sexto, séptimo lugar y siguen creciendo, se ven más estéticos, más apretados, pero siguen quedando en la misma categoría. Claro, porque pueden tener la misma pose, no se desplan, no pueden como cambiar ese desplante que tienen. Pero sí, en ese caso me quedaría con Sebum. Y en el tema del Open, bueno, igual ahora están muy bélicos, ¿cierto? Si no me equivoco, se llama Javid Chopin. Sí, el Chopin. Ya, es igual, está enorme. Lejos, está gigante. Es Hulk. Había uno, el anterior no me acuerdo, que era uno más peladito. Hani Rambo. No, Hani Rambo. El entrenador. El otro, ¿cómo se llama? Era uno gigante, que es enorme. No recuerdo el nombre. Pero bueno, es por el uso de esteroides más que nada. Ya tienen bastantes, ¿cierto? Desacoples de su musculatura, o sea que ya es una weá brutal que sale para los lados, ¿cierto? Que se notan los pinchazos, ya está a otro nivel. A mí el culturista que más me gustaba en esa categoría era Phil Heath. Encuentro que Phil Heath, a pesar de igual ser una persona muy prepotente, porque era un tipo muy duro, tenía buena desarrollo, aparte del desarrollo de la masa muscular, tenía buena pose. Me gustaba cómo llegaba al público, con ese carisma de ganador, ¿cierto? Y eso es lo que hace la diferencia, diría yo. Oye, súper. El culturismo es una competencia de poses, no necesariamente de tamaño o definición, porque si fuese una competencia de tamaño, los jueces irían con una wincha a medir el brazo, a ver quién tiene más grande el brazo. Si fuese una competencia de definición, irían con el plicómetro a medir los pliegues, a ver quién está más definido. Pero al final lo que se hace es competir en poses. Se suben al escenario a posar. Sí. Y el nivel de masa muscular y la condición benefician a que uno se vea mejor en esa pose. Pero no hay que perder el foco de que es una competencia de poses. Por lo tanto, hay cobra importancia lo que dice Javier de que tienen que saber posar. Al final los que posan mejor o los que se ven mejor en esa pose, por su tamaño, por su definición, porque posan increíble, son los que van a ganar la competencia. Sí. Que siempre estar practicando el posing. Exacto, eso es muy importante, sobre todo en los entrenamientos. Bien, chicos, eso fue todo por hoy. Agradecemos a Javier. Muchas gracias por la invitación. Espero que le haya servido. Capítulo del podcast de la última rede. Así que nos estamos viendo la próxima semana con otro invitado. Síganos, suscríbase ahí, denle like y compártalo con sus amigos. Información valiosa acá y en todos los capítulos. Así es. Nos vemos. Un gran abrazo, chicos. Nos vemos. Que les vaya increíble así. Ahora, no sé si...